time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. Esto es Arriba al Día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, queridos oyentes. Buen día a todos. Es una mañana fría en Río Gallegos y esta canción se llama Algo Estúpido. Something Stupid. Es de Frank Sinatra porque hoy se cumplen 27 años de la muerte de Mr. Frank, ocurrida el 14 de mayo de 1998. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Los acompañamos hasta el mediodía aquí en Arriba al Día en FM 100.9. También estamos en streaming, en YouTube, nos buscan allí como Diario Nuevo Día. No estamos acostumbrados a saludar a cámara, le voy a pedir algunos tips a Rodri Arredondo, que por su trabajo en loterías, ayer cantó números de memoria. Hoy el curso para iniciados va a ser, hay que mirar a cámara, no hay que mirar a cámara. ¿Qué hacemos? Buen día, Rodri, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Eso depende de cada uno, creo yo. Con el streaming, viste, más libre. Pero bueno, no sé, vos si querés podés saludar, yo saludo. Algo así como un buen día, a quienes están mirando ahora, y uno mira a cámara. O sea, hay que ser considerado con los que nos ven por YouTube, que están enganchados, que nos están mirando. A esos los saludamos y le decimos muy buen día. Y además, vale decir que son cada vez más, ¿eh? O sea, el streaming está de a poco tomando fuerza. Allí está Jeremías Garbini, el hombre detrás de cámara. Le damos los buenos días. Está cebando mates, lo cual es una gran costumbre de aquí, de este estudio, hace 10 temporadas. Mientras compartimos el aire, la información, las entrevistas, Héctor Nica Mancilla, de hecho, está con mate en mano. Pueden dar fe quienes están en streaming. ¿Cómo andas, Nica? Buen día. Buen día, Leandro. Buen día, Rodrigo, Jere, también el comandante del otro lado de la pecera, como se dice, y toda nuestra audiencia acá. Fresca jornada, ¿eh? Sentí el frío en la cara. Sentiste el frío en la cara. Como que se ha levantado vientito. Sí, y anoche, tipo 3 de la mañana, me desperté un rato y había ráfagas realmente fuertes, ¿eh? Ahí me acordé de Rodri, que ayer dijo que aprovechemos el día, aprovechemos el martes, que va a ser el mejor día de la semana si lo comparamos con los que vienen. Escuchaba a Claudio Icari informar sobre la alerta meteorológica hace un rato nomás. Así que Rodri nos va a apuntar. De hecho, está también la información Nuevo Día. Lo ponemos en la agenda. Ojo con alertas meteorológicos. Acá en Gallegos, la parte que nos toca es el viento. Sábado sería para tener en cuenta, ¿no? El sábado. Probabilidad de nieve. Probabilidad de nieve. Ahí tiene apuntada la Rodri y la vamos a detallar en la mañana. Te pido, Nica, acá nos vamos acomodando cámaras, audio y demás. Me das un poco de audio, el primero de la derecha. Ese. Vamos a hacer una prueba en vivo. Hola, hola, hola. Ahí está, perfecto. Te súper agradezco. Queridos amigos, queridas amigas, ustedes también, me gusta volver a usar la palabra que usa Cari, que es desencillar. Acá estamos terminando de desencillar y arrancando con los títulos enseguida. Ha fallecido el Pepe Mujica, ni más ni menos. Una muerte esperada en tanto el Pepe Mujica se despidió públicamente en octubre del año pasado, en el cierre de campaña a la presidencia de Uruguay, en el cierre del Frente Amplio, tomó la palabra y se despidió. La gente aquel día lloraba mucho, muchas personas, sobre todo muchas mujeres, lloraban mientras lo escuchaban. Y también lo había comunicado de otras maneras, por eso unos meses después, unos 6, 7 meses después de aquello, finalmente aconteció. La muerte de un líder muy importante de Latinoamérica, un guerrillero que llegó a presidente, un presidente que llegó a viejo sabio. No sé si... ¿Sabes qué hacen? Sí. Estaba, y cortito, lo estábamos viendo con Claudio Álvarez. Y lo estoy buscando acá en Infobae. En el otro laburo de ustedes. Sí, en el otro laburo. Estábamos viendo en el Pepe y no me gustó el título de Infobae. ¿Qué decían? Lo estoy buscando, pero decía un guerrillero que se adaptó a la democracia. Claro.
Paren un poco. ¿Quién Te hizo el sonaba- te título de sonaba la bajada nota? de línea. Sí, ¿quién Igual hizo es el lógico con la línea editorial de Infobae igual, ¿no? Sí. Bueno, recién decías, Nica, cortito, pero empecemos a tirar de la punta de ese hilo que hoy vamos a hablar mucho de esto. Tenemos un bloque de audios, tenemos testimonios locales, lo cual es interesante de compartir. No sé qué impresión te da vos, Rodri, o qué primera reflexión, pero en los últimos años escuchamos al Pepe Mujica como una especie de viejo sabio que hablaba de muchas cosas. Tenemos eso y tenemos otras cosas. Sí, sin lugar a dudas. Pero también vi lo mismo que decía recién Nica. Acá lo tengo, chicos. Perdón, sí. El título. Murió José Pepe Mujica, el ex guerrillero que llegó a presidente y se convirtió en símbolo mundial. Es que en realidad, bueno, en algún punto es objetivamente cierto. O sea, fue guerrillero. Estuvo preso muchos Estuvo años. Estuvo preso, Claro, de los Tupamaros. Estuvo preso 3 veces. Y una de esas 3 veces, por enfrentarse con la policía, recibió 6 balazos. Después escapó, lo volvieron a detener. Cuando empieza la dictadura en Uruguay, lo detienen, está 12 años preso en un cuarto, sin ventilación, sin colchones, viviendo una vida miserable, con problemas físicos y psiquiátricos. Y la única solución posible que ven los médicos es otorgarle antidepresivos, pastillas y demás. Se niega a tomarlas. ¿Y sabes qué hace? ¿Sabes cómo se recupera? ¿Sabes cómo sale de esa locura de estar 12 años encerrado en una misma habitación? Escribiendo. Le dan un lápiz, un virome, un papel y se pone a escribir. Y ahí empieza la nueva etapa de lectura. La madre le llevaba libros a la cárcel y demás. Y así empieza una nueva etapa. Sale de la cárcel con Sanguinetti, que fue el primer presidente de la Vuelta a la Democracia en Uruguay. Julio María Sanguinetti. Y después ahí empieza una nueva carrera. Por eso se dice, digamos, es real que era guerrillero, porque es real, es cierto. Pero también es cierto que cuando Pepe Mujica sale de la cárcel y empieza su carrera política, primero siendo legislador y más tarde presidente, lo hace, vamos a decirlo así, ayornándose a los nuevos tiempos, ¿no? Tratando de buscar el nuevo sistema democrático, lo mejor de cada cosa, y generando una especie de consenso. Por eso la mirada, digamos, como símbolo de paz mundial. Me parece que el título por ahí puede sonar fuerte, es cierto, pero también es real que forma parte del pasado. Podría no presentarlo como guerrillero y sencillamente como expresidente de Uruguay. Igual, es una decisión. Si uno pusiera en contrapunto lo que fueron los Tupamaros en Uruguay, la figura de Pepe Mujica y de otros líderes guerrilleros de Uruguay, y después con la vuelta a la democracia, de hecho fueron funcionarios, muchos salieron a hablar. Si uno lo pusiera en contrapunto con algo y me hago cargo de lo que voy a decir, el peronismo siempre se hizo lotario, nunca le gustó hablar de un tema incómodo. Acá los montoneros hicieron reverendamente los otarios, nunca tuvieron el mea culpa, Sí, una nunca autocrítica. la autocrítica. Una autocrítica de la cúpula montonera. Exactamente. Todos nenes bien, que después se mandaron las que se mandaron, se exiliaron, se fueron, estuvieron presos algunos, pero nunca hablaron, nunca pidieron perdón, cosas que sí hicieron los Tupamaros en Uruguay, ¿no? Sí, una revisión crítica de la propia trayectoria, ¿no? Eso. Y que el peronismo tampoco hace autocrítica, ¿no? No, bueno, ya sabemos que adentro del peronismo hay todo, ¿no? Sí. Pero digamos, el kirchnerismo tomó simbólicamente montoneros, Néstor y Cristina recordaron su propio pasado como tal, y yo ahí la palabra que pondría en clave de los últimos 20 años es la palabra es romantización, ¿no? Es como romantizar, idealizar, Sí. pero no hacer un ejercicio de revisión histórica donde se den discusiones, es decir, donde las cosas se vuelvan a discutir. Eso, Claro. ¿no? Sí, en sí. esa clave, coincido, Nica, que hay una distancia entre la palabra del propio Pepe Mujica
que abrió su propia discusión con relación al punto de comparación que haces aquí en Argentina. Fíjense cómo tiramos el tema y ya se abre un abanico de cosas. Es una biografía realmente riquísima la del Pepe. Acá simplemente abrimos el aire, pero les contamos a los oyentes que así como cuando murió el Papa Francisco nos cambió la agenda porque era el jefe de la iglesia y además era argentino, hoy nos agarró mejor parados en términos periodísticos porque falleció ayer por la tarde y nos dio tiempo de preparar algunas cosas. Podríamos escuchar horas las palabras de Pepe en su propia voz. Eso es lo que están reproduciendo los medios, sobre todo de aquí de nuestra región, Argentina y vecinos. Pero hicimos una selección de un par de testimonios del Pepe Mujica y sumamos, y lo digo así, no voy a decir nombres y apellidos, 2 riballeguenses que nos van a hablar del Pepe. 2 riballeguenses que de algún modo estuvieron vinculados a él, y eso lo vamos a poner en el aire hoy. Está bueno compartirlo. De hecho hay un nombre que me lo guardo de sorpresa, Nica. Quiero que lo escuches directamente al aire. Bueno. Lo dejamos ahí, picando. Bueno, dale. Me creaste toda la expectativa, la misma que debe tener la gente que nos está escuchando, nuestros oyentes. Ojalá así sea. Y si tenemos suerte, vieron que las comunicaciones telefónicas pueden fallar más cuando salís del país. Es decir, cuando es una comunicación al extranjero. No digo esto por los dispositivos técnicos que hoy en día funcionan muy bien, sino por las agendas de cada quien. Si tenemos suerte, tipo 10:30, estaremos comunicados con Montevideo, Uruguay, para tener una palabra desde allí. Dicho esto, estamos en Río Gallegos, capital de Santa Cruz, República Argentina, y apuntemos, tenerlo ahí a mano, Rodri, el alerta meteorológico, el alerta de nevadas, desarrollémoslo ahora en breve para arrancar con la agenda local, en este día donde la agenda de la región se ve marcada por el fallecimiento del líder del expresidente uruguayo, el Pepe Mujica. También, Nica, enseguida vamos con títulos. Voy a ser muy breve porque es probable que haya oyentes que tengan ganas de participar. Lo digo breve, después decimos con más detalle. Nuestro WhatsApp es 51 60 51. Pongan 2966. Si todavía no nos tienen agendados, allí en WhatsApp, 51 60 51. Los acompañamos hasta el mediodía. Estamos en streaming, Diario Nuevo Día. Estamos en FM 100.9 en Gallegos y alrededores. También pueden escucharnos a través de la web. Si entran a eldiarionuevodia.com.ar, hay un link, una ventana que lleva a la radio. Y si no, también radionuevodia.com.ar. Decía Nica que está fresco. Les comentaba que escuché ráfagas anoche, tipo 3 de la mañana. Vos tenés la información a mano, Rodri. Sí, bueno, desde muy tempranito ya se empezó a sentir el alerta por vientos intensos que había anunciado el Servicio Meteorológico para esta jornada de miércoles. Pero, bueno, si bien lo sentimos acá en la zona sur de la provincia, el alerta es principalmente para la zona norte y centro de la provincia para el inicio de la jornada de este miércoles, con vientos que pueden alcanzar, o con ráfagas que pueden alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora. También, al mismo tiempo, pero en el oeste de la provincia, simultáneamente se emitió una alerta por nevadas para toda el área cordillerana de Santa Cruz. O sea, hablamos de precipitaciones que ya comenzaron desde muy temprano y que van a continuar a lo largo del día de esta noche de miércoles. Calculan con acumulaciones de nieve que van a estimar entre los 20 y los 50 centímetros e incluso valores superiores en las zonas más altas de la zona cordillerana de la provincia de Santa Cruz. Dicen que podrían agravarse las condiciones tal vez con la presencia de algún viento blanco, es decir, con viento y nieve al mismo tiempo, ¿no? Una especie de tormenta, lo que reduciría obviamente drásticamente la visibilidad. Es un tema destacado tal vez, o para tener en cuenta en las áreas de menor elevación, donde se puede llegar a dar este fenómeno. Y por lo cual, justamente, no está de más recordarle a usted que está escuchando la radio que si te piensa salir a la ruta, tenga en cuenta esto. Seguramente algunos tramos van a estar cortados si esto se cumple tal como lo indican. Bueno, atento con las recomendaciones, evite traslados si es posible, manténgase informado en el diarionuevodia.com.ar, prepare provisiones en caso de cortes de energía, si es que sale a la ruta, ¿no? Obviamente, y asegure objetos sueltos que puedan volarse por el viento, porque esta jornada de miércoles va a ser una jornada de viento para nuestra zona, para el este de la provincia y para el sur, para el norte y para el centro, y de nieve para el oeste entonces.
Así está el clima y el reporte, lo que se prevé para esta tarde y los próximos días. Decíamos, Nica, que calculando así, simple memoria de ciudadano ribavalleguense, viene bastante benévolo el otoño. Lo decíamos el lunes, ¿no? Sí. Antes de ayer lo comentamos. Sí, lo comentábamos, sí. Ayer fue un día bastante agradable dentro de todo. Nos decías, Rodri, prepárense, disfruten de hoy, que después se viene más complicado. Así que bueno, así las cosas, si tienen que salir a la ruta, hagan las consultas pertinentes, están los alertas, es información que además se encuentra hoy en las redes sociales oficiales, por ejemplo, de Vialidad Provincial, de Protección Civil. No está de más también revisar la Agencia Provincial de Seguridad Vial, todos organismos oficiales que informan de esto. Y no sé qué les pasa a ustedes, pero en invierno, a mí me ha pasado, salí a la ruta por trabajo, llegás a Hueraique, en caso de salir para el norte, y lo primero que preguntás es cómo están las rutas. Y ahí te hacen un reporte de la gente que va y viene todo el tiempo. Y bueno, y claro, cuando se toma la decisión que se restringe por alguna razón, directamente no te dejan pasar o te hacen el aviso, ¿no? Pero si no consultás en ningún lado de los que acabamos de mencionar, por lo menos consultan Hueraique. Claro, la caminera. Así es. También otro tema para destacar, en la jornada, lo que se puede llegar a hacer en horas más, alguna otra repercusión, porque hoy se dan a conocer a nivel nacional los datos de la inflación, el INDEC. Esta, la que te hace el INDEC, ¿no? Claro, el promedio nacional, después a nosotros nos interesa cómo da la Patagonia. Cómo da la Patagonia. Y la ciudad de Buenos Aires publica un par de días antes una medición propia que se dio a conocer anteayer y que dio más baja que el mes pasado. Sí, y dicen que esta va a ser igual, más baja. Vamos a ver. Yo ya le perdí la confianza al INDEC. Para mí es un mero propagador de números o de cosas que no son ciertas. ¿Te acordás? Bueno, esto lo hemos hablado, chicos, al aire desde experiencia personal, ¿no? A ver, ¿cuánto refleja el promedio de inflación del INDEC de la vida doméstica? Es decir, con las compras que uno hace. Pero en la voz autorizada de un economista que lo estudia, la última entrevista que le hicimos a José Vargas, que es economista, que es profe, consultor y docente universitario. Recordame la ciudad en la que reside exactamente. En Nica. Mendoza. En Mendoza capital, ¿cierto? Evaluacom. Evaluacom es su consultora. Sí, y bueno, da un curso clase, igual de... ¿Te acordás que nos comentó? Que nos contó su experiencia con los alumnos, porque se acaban de anunciar la apertura del CEPO, ¿no? Sí. Esa fue la última vez que lo entrevistamos. Y él nos contó en las últimas conversaciones telefónicas que tuvimos que hay una discusión objetiva en torno a cuáles son los parámetros y los elementos con los que el INDEC mide la inflación y que termina siendo un índice poco realista por las cosas que mide, ¿no? Es como si nosotros para comunicarnos ahora yo te dijera, che, Nica, llegó el fax, y vos mirás como diciendo, ¿cómo el fax? Rodri, ¿me pasás el Movicom? Claro. ¿De qué me estás hablando? ¿Y el fijo cómo anda esta mañana? ¿Fuiste a Antel a pagar la boleta? Claro. Nada de eso es actual. Bueno, estoy haciendo un paralelismo. La descripción que nos hacía José Vargas era en esos términos, pero de qué productos se toman para medir la inflación. Por eso tenemos algo así como el termómetro roto, el termómetro roto, bien roto. Sí, se totalmente. me mezclan las dos palabras. Totalmente. Y entonces, dos termómetros ahí hay sonamos. también, el termómetro nacional y el termómetro provincial de Santa Cruz. Porque Claro, los valores, la realidad es que si vos comparás, no sé, acá no sé, la manteca más barata está a 3.500 pesos, ponele, ¿no? Y en Buenos Aires, la manteca, la marca La Serenísima, que es primera marca, digamos, se consigue al mismo precio. O sea, en Buenos Aires por ahí conseguís, no sé, mantecas a 2.500 pesos y acá no bajan de 3.500, 4.000 pesos. Por citar un ejemplo, digo, ¿no? O sea, Claro. por decir algo puntual. Pero eso se traslada a la gran mayoría de las cosas. En general está todo mucho más caro que en el resto del país o muchas cosas están muchas más caras que en el resto del país. O sea, Así es otra realidad también, que además es un reclamo que se viene diciendo, che, bueno, ¿por qué no medimos las cosas en función de los datos que nos brinda la Universidad de San Juan Bosco? de San Juan Bosco? Claro, acá lo más cerca de medición buena, bien hecha, es la Universidad de San Juan Bosco en Chubut. De Comodoro hecho, Rivadavia. claro, en Comodoro específicamente, es decir, muy, muy cerquita del límite con Santa Cruz, ¿no? No están allá al norte de Chubut, que vos podés decir, bueno, quizás alguna variación además hay,
pero es muy cerca geográficamente de Santa Cruz. Y de hecho los sindicatos que negocian paritarias, los que negociaron paritarias en el inicio de año, me refiero a las paritarias estatales, decían tomemos de referencia la medición que hace San Juan Bosco, la Universidad de Comodoro, y ni siquiera la inflación que da el INDEC en Patagonia. Bien, fuimos tirando del piolín y salieron estos comentarios. Lo cierto, lo adelanta Nica, estemos atentos hoy al dato de inflación y mañana estaremos hablando de esto con el número puesto y las consideraciones que se puedan hacer. Tal cual. Bueno, de hecho, lo que te puedo anticipar es que políticamente seguramente el análisis que haga el gobierno nacional va a ser un análisis positivo, si se quiere, porque es el primer dato que se arroja después de la salida del cepo. Y dicen, bueno, si ya da menos que el mes pasado fue bastante alta, 3.7, ya es un éxito. Eso es lo que dicen desde el gobierno nacional. Claro, sí, sin dudas, en sus expectativas de que la inflación se mantenga más o menos equilibrada, que se había disparado, y los dólares no sean un problema, el gobierno va a ir maniobrando. Vale decir, esto son los capítulos que son permanentes, ¿no? Venimos de una fuerte sacudida hace un mes atrás, el gobierno logró equilibrar. Lo que tenemos en el medio, muchachos, es una nueva deuda de 20.000 millones de dólares. Es decir, 20.000 millones de palos más para sostener más o menos todo esto, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional, hecho que se anunció hace algunas semanas nada más. Son las 10 de la mañana, 4 minutos. Esto es Arriba el Día hasta el mediodía. Creo que saludamos a todos. Bueno, por las dudas, saludo a Sandro Díaz también, productor de esta mañana. Nos olvidamos, Andrés. Es que estábamos haciendo ajustes técnicos. En este de sencillar nos íbamos acomodando. Y mientras vamos saliendo al aire y compartiendo las cosas con ustedes. Claro que está Juli Quirós, también en la calle, en el móvil. Y está la música. Y están las efemérides musicales. Empezamos con Frank Sinatra, con la canción que se llama La Algo Voz. Estúpido. La Voz, alias La Voz. Alias La Voz. ¿Quién pudiera tener ese alias, no? Es como si dijeran fulano tal la radio. Vos decís, apa, qué equiparación. Un Frank Sinatra muy misterioso con algunas partes de su vida, ¿no? ¿Qué tenés ganas de recordar? No, recordaba que una vez se lo vinculó con la mafia italiana de Nueva York, a Frank Sinatra. Y muy ligado también a algunos presidentes que pasaron por Estados Unidos. Hablábamos de la rica biografía del Pepe. Se ha hablado mucho de la biografía no autorizada de Frank Sinatra. Sí. Entre esas cosas, lo que vos comentás. Bueno, claro, se cumplen 27 años de la muerte de Frank Sinatra, murió en el 98. Y un 14 de mayo, pero esto es hace 43 años, en 1982, The Clash publica Combat Rock. Es una placa de pocas canciones, pero que tiene este clasicazo de la banda Should I Stay or Should I Go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Cielo ligeramente nublado en la capital de Santa Cruz, 3 grados 7 décimos la temperatura, la térmica mucho más abajo, y se siente la humedad, 2 grados 7 bajo cero la sensación térmica en la capital santacruceña, con un 66% de humedad que verdaderamente se sintió, y más esta noche, ¿no? Y con las primeras horas, con los primeros vientos de esta mañana, con una presión de 989 hectopascales, una máxima para hoy de 10 y una mínima de 2 en esta jornada que, como bien ya te dijimos, es una jornada de alerta amarilla por nevadas para la cordillera, para la zona oeste de la provincia, y de vientos en la zona norte y zona centro de la provincia, que igualmente esos vientos también se sienten y también están pronosticados en la zona sur, con ráfagas que van a llegar hasta los 80 kilómetros por hora. Y por la tarde el cielo se va a ir nublando lentamente hasta configurarse un panorama, te diría, completamente nublado para el cielo en la capital de Santa Cruz.
Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Esta es la parte de la canción de The Clash en la que tendríamos que hacer pogo. No sé ustedes, pero a mí me pasa en los recitales de rock de los últimos años que ya estoy entre los viejitos que se van para atrás. Si te hago pogo, te hago un tema, o un salto, un cántico, Sí. y después necesito un respiro, un vaso de agua, un poco de aire. No como en la adolescencia que uno pogueaba el recital entero. Pero esta es la parte del pogo de la canción. ¿Cómo te llevas con el pogo, Rodri? Y estoy retirado de los pogos. Me Ahí retiré está. hace un tiempo. Somos los que vamos para atrás, ¿viste? Sí, viste que al principio uno va para adelante, se deja llevar por la gente, viste que a Por veces la multitud. la marea te va empujando de a poquito y de repente estás adelante. Bueno, yo ya hago fuerza para atrás, digamos, ¿no? Soy Ahí de va. los que se quedan al fondo o tomando un trago ahí en la barra, viste, mirando de lejos. Porque bueno, las rodillas ya no son las mismas, ¿no? Y otra cosa, vos acabás de decir muy bien en la descripción, uno se queda tomando un trago mirando de lejos. Antes, al menos en Gallegos, en los recitales no había barra. Claro. Ahora en los últimos años sí. Ahí también hay una cuestión comercial, que es que con la venta de tickets no cubrís los gastos. Por lo tanto, cualquier organizador de espectáculos, además del merchandising de la banda, etcétera, vende bebidas o alguna cosita porque es parte de la ganancia que hay que tener para que los números cierren. Entonces, por eso también hay barras en Gallegos, barras me refiero de bebidas, ¿no? Desde una agüita, un fernet, cerveza, etcétera. Esto de estar acodado es de los últimos años en Gallegos. No sé cuál es tu experiencia en otras latitudes. Y Nica, no sé si te querés meter en el tema. Si sos, vamos a poner así, sos team equipo, ¿no? ¿Sos team biografía no autorizada de Frank Sinatra o un reci de rock? No te digo de Clash, pero algo que yo, Vilma Palma, Los Piojos. No me gustan los recitales fuera. No, voy a ver si tengo que ir. No me llama la atención. Si tengo que ir, a vos te toca cubrirlos. Sí, Justo hablamos hace 10 días sí, que vimos a María Becerra sí. y vimos a la Delio Valdés. A la Diego Valdés, ¿te acordás que te decía? A vos te tocó cubrirlo para prensa Sí. del municipio. Sí. En esos casos, por laburo, ¿lo disfrutás o no? Sí, depende del cantante igual. Mm. Quién esté, ¿no? Pero, qué sé yo, pagaría por Calamaro Bueno, vino Por Calamaro Sa- al sí. boxing hace 10 años. hace 10 años. Por Sabina. Que ha hecho su gira de despedida de Argentina. Sí, y después, no sé. No No me. mucho más. Los espectáculos. Ay, y respeto mucho a la gente que va Claro. a los recitales, pero para mí en eso, mejor es ver una carrera. Claro. Una carrera Sí, sí, de... es el gusto de cada quien. Sí, sí, digamos. sí. Te No, tira- no te tira ir a ver un show, No. un recital. Entonces, ni te No, pregunto por el no. pogo porque estás en una instancia anterior. Sí, sí. Pero sí le gusta ir a bailar, tal vez. Sí, pero tranqui, ahora ya pasó. Yo a la noche no tengo sueño. Esa es la frase de Centurión, Pero ¿no? en un boliche, te pregunto, ahí en un boliche, o sea, ¿te solías aposar contra la barra o ibas o te metías Esa en era una la previa, pista? esa era la previa. La previa a la barra, pero después cuando... Era como un avión cuando está en el portaaviones, Sí, ve el objetivo y sale. sale, con los misiles. Claro. Exactamente. Ve el objetivo y sale. Está muy bien. Y después vuelve a la base. Después vuelve a la base. De acuerdo al resultado. Claro, exactamente. Son las 10 de la mañana, 11 minutos, y esto en serio, de veras, que es un programa de actualidad. De hecho, seguimos con noticias. Rodri, apuntemos ahora, porque ayer tuvimos la voz de un especialista y lo tenemos en la grilla, el tema de los sismos. Si ustedes leen eldiarionuevodia.com.ar, hubo hechos menores, vamos a decirlo así, de lo que se denominan réplicas o pequeños sismos, Sí, ayer nomás. Pero nosotros hablamos con una voz verdaderamente autorizada que en un punto nos lo había advertido, ¿no? Algo así como la peor parte ya pasó. Ayer hablamos con Andrés Folguera, es doctor en geología, premio CONEX 2023, una voz más que autorizada para hablar del tema. ¿Qué va quedando de eso, Rodri? ¿Qué podemos pasar en limpio de las últimas noticias? bueno, tal cual como bien dijiste, tal como nos dijo el especialista acá en este programa hace unas horas, ayer, digamos, pasó lo que dijo que iba a pasar, que se iban a sentir en los siguientes días más movimientos, pero de menor intensidad. Y eso fue lo que ocurrió anoche, cuando se registró un nuevo sismo de 3.8 grados en la escala de Richter. Se registró durante la noche de ayer martes y se sintió en las localidades de Río Turbio y de Puerto Natales, es decir, de ambos lados de la cordillera, en un movimiento telúrico que empezó a las 8:19, o sea, es decir, a las 20:19 de la noche,
con un epicentro a 23 kilómetros al norte del yacimiento de Río Turbio, o sea, bastante cerca de la zona de la mina, de la zona de la cuenca carbonífera, quiero decir. Así que, bueno, esto fue confirmado por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, que fue al noroeste de Puerto Natales, con una profundidad de 10 kilómetros. Dicen que la profundidad es muy importante a la hora de evaluar la intensidad del movimiento, ¿no? Y 10 kilómetros verdaderamente tampoco es tanto. 10 kilómetros de profundidad es relativamente cerca, sí, así es, de la superficie. Pero bueno, afortunadamente, como bien ya saben, no se registraron daños a personas, tampoco infraestructura ni servicios básicos. Un dato más importante referido a los movimientos y a lo que pasó desde el lunes, que se registró el de 5.2, que derivó en la suspensión de las clases y demás. Bueno, se evaluaron daños, afortunadamente no hubo daños estructurales en la mayoría de las localidades. Si mal no recuerdo, creo que hay una sola de las localidades que hoy en algunos edificios escolares continúa sin clases, que creo que es el Calafate, justamente para continuar evaluando posibles daños de los movimientos registrados en el inicio de la semana. Bien, así las cosas entonces con el sismo de antenoche y sus consecuencias. Enseguida, Nica, apuntamos un título más. Voy a comentar algo que está publicado en la web de Nuevo Día desde ayer, y lo voy adelantando también porque vamos a tener entrevista hacia el viernes. Esto es un programa de actualidad, de noticias, vamos así como al palo, ¿no? Es decir, con el día a día, muy atentos a lo que pasa, con Juli Quirós, atento a lo que pasa en la calle, pero tratamos de poner contenidos tales. Bueno, hoy es un tema de agenda ineludible, la muerte del Pepe Mujica. Decíamos que vamos a tener un bloque especial con audios, con entrevistas, pero les decía que tratamos aquí de ponerle un oído atento a la música regional, ponerle un ojo atento a la literatura. La semana pasada nos dimos el gusto de charlar con el autor del Paso del Diablo, con Pabelo Yarzún Díaz, y para el cierre de esta semana, estimamos que va a ser el viernes, viene por el lado de los skaters. Mirá, si no hacemos pogo, que vamos a andar en skate, ¿no? Si ya no hacemos pogo, que vamos a andar en skate. Hay una actividad cultural que es muy buena, que se viene ahora este viernes y sábado, está organizado por la Secretaría de Cultura, que paso a comentarles. Así lo tituló Nuevo Día ayer por la tarde. Llega a Río Gallegos la muestra de Martín Barbaro. Es un referente del arte skater. ¿Vieron los skates que están tuneados, que están muy embellecidos con grafitis y con todo lo que es arte visual, ¿no? Bueno, por ahí va la cosa. Este muchacho pinta skates, pero además todos los murales y el arte callejero que está en torno a los skate parks. Claro. Bueno, va por ahí la cosa que vamos a ver en el Centro Cultural el viernes y el sábado. Hay una movida bastante fuerte, incipiente, está en crecimiento de hace varios años la del skater. Absolutamente. Acá en Río Gallegos. Yo recuerdo primeros 90, ¿te acordás que estuvieron de moda? Sí. Pero no hay punto de comparación con lo que son las tablas ahora y con el desarrollo que hay de la calidad de los pibes que andan en los skates y después todo lo que está en torno al skate. Es decir, toda la industria desde el calzado, en la vestimenta, el tema de la protección, los lugares. Exacto. Hay en la Casa de la Juventud, hay un espacio. Ahí cerca del muelle, ¿no? Sí. Había unas pequeñas rampas ahí en el Parque de Pirincho. ¿En la Plaza de los Poetas también? En la Plaza de los Poetas, que fue durante muchos años un centro importante de concentración de los pibes, ¿no? Bueno, esto va por ese lado, pero vinculado al arte, a las artes visuales. El artista Martín Barbaro presenta por primera vez aquí en nuestra ciudad una muestra que se llama Colores que Queman, en el marco de una muestra colectiva que se llama Cultura Skater en Bellas Artes. Es una exhibición que se va a desarrollar este sábado a las 15 horas en la Sala Portillos del Centro Cultural. Allí será sede este evento para los amantes del arte urbano y de la cultura skater. En esa sala, la Sala Portillos del Centro Cultural, se inaugura la muestra que pondrá en escena el destacado arte
Se trata de arte gráfico argentino que llega por primera vez aquí a la ciudad. Esto está organizado por la Secretaría de Cultura de la provincia. Ustedes saben que el Centro Cultural es, es el lugar emblemático de la Secretaría de Cultura. Allí está la Biblioteca Pública Provincial, allí está el Auditorio de Luis Villarreal, está el Museo en Padre Molina también. Bueno, en una de las salas va a estar este evento y nosotros vamos a tener aquí en la radio visitas, estimamos que el miércoles. Ahí Sandro desde la producción lo está coordinando. Y además de la actividad del sábado, hay otra actividad el viernes a la tarde. Así que vayan agendando los que les interesa el arte urbano. Me imagino, no es excluyente igual, ¿no? Pero pibes jóvenes sobre todo. Su hijo, sobrino, ahijado, nieto andan en skate. patineta. Claro. ¿Te acordás que antes? En patineta. O rayando con aerosoles en nuestra época, ¿no? Sí. Haciendo macanas. Bueno, en este caso ya está muy desarrollado, ¿no? Como arte callejero. No quería dejar de apuntarlo. Será con entrevista aquí en el estudio. Nica, ¿qué más apuntamos a esta hora de la mañana? Pero te puedo, una acotación nomás. Una acotación respecto a lo que es tunear las... Tablas. Sí, las cosas que usamos cuando éramos pibes, digo, los skates, las bicicletas. Pensaba, vos decías tunear. ¿Te acordás que en algún momento se puso a la bicicleta, se les ponía los discos de los CDs? Sí. ¿A los rayos de la bici? ¿Vos lo has llegado a hacer eso? ¿Sabés qué le poníamos? ¿Qué le ponía? Cucharitas de helado. De lado. ¿Cucharas de helado? Sí. Mirá, Si esa vos no la tenía. si la vas poniendo entre los rayos, ¿Y sabes qué? Para hacer hace ruido de motorcito. Ajá. Y después quedaba muy lindo visualmente cuando la rueda empieza a rodar. o una bombita. Éramos tan pobres. ¿Con qué poco éramos felices, muchachos? Una bombita al costado. La bombita, ahí va. Hacía como un ruido de una moto. Simulabas que, Sí. simulabas que era una motito la Sí. bicicleta. Con esas cosas nos entreteníamos acá. ¿Vos le pusiste CD, Rodri? ¿No? ¿Llegaste a hacerlo? Llegué a hacerlo, sí, le ponía el CD. Pero bueno, pavada, viste, como para llamar la atención, cuando uno es chico, viste, cuando uno es adolescente. ¿Qué CD le esas ponías? cosas. Ah, No, le ponía. Uno que ya no escuchabas, ¿no? Le ponía uno de Diego Torres, viste, algo, eso que ya no. Eso que no. El que querías que ya no se escuchara más en tu casa. Sí, sí, sí. Diego Torres, Luis Miguel. Viste, todo eso sí, lo que tenía a mano, digamos. Porque la onda era ponerlo para el lado digamos, de abajo, digamos, la parte de, no sé cómo decirla. ¿En qué parte de mira, yo te digo, la No ponés- descripción es no que ponés la las cara de cucharitas Diego. de plástico de los helados Sí. iban como cruzadas entre los rayos. Claro, Vieron pero- que los rayos ya están cruzados, sí. entonces vos vas poniendo como vas haciendo un círculo literal de cucharitas. Claro, no, pero digo, lo que quiero decir es como, no pones el CD para que se vea la cara de Diego Torres, lo pones al revés. A eso entiendo. me refiero. Claro, que es la parte que además, si le da el sol, brilla. Claro. Y eso le da un efecto visual más interesante. Exactamente. Los Con- CD, Mm. ¿ustedes sabían o vieron alguna vez en los parabrisas de los autos colgando del espejo, no retrovisor, el espejo del medio, Sí. CDs? He visto. ¿Cuál es el motivo? Yo he visto en los camiones igual, CDs. Eran para los radares de velocidad. Le desviaba los antiguos radares de velocidad, le desviaba no sé cómo se dice, el haz de luz, ese que te mide, la frecuencia, te la desviaba. Mira, ¿lo has hecho o no? No, eran modas o tendencias que se traían de, qué sé yo, de grandes ciudades, de capital, de otros lugares donde había agencias las camineras controlaban la velocidad, ¿no? Claro. Sabían colocar He visto, el mira, CD igual. nunca supe por qué y ahora me estoy enterando por lo que Sí, comentás. era por ese propósito. Era para tratar de evitar Sí. los radares, control Sí. de tránsito. O sea, demás. el radar no te tomaba, los antiguos radares, ¿no? Claro. Se lo desviaba la frecuencia, el tema del CD. Ayer, martes 13, tuvimos una especie del lado B del martes Sí. 13, con supersticiones altamente discutibles. Sí. Podemos hacer la autocrítica hoy y decir, che, muchachos, no sé si es tan así lo que hablamos ayer. Ahora estamos dando como tips, no son buenos consejos, pero son cosas que uno va Antiguas. diciendo al aire, antiguos. Convengamos que lo de tunear la bicicleta es una inocencia que con qué rudimentos éramos felices, ¿no? Con menos recursos de los que hay ahora como para entretenerse y comprar cosas, ¿no? Antes no había
toda la parafernalia que hay ahora en torno a una bici, ¿no? No lo había, ciertamente no lo había, entonces había que agudizar el ingenio. Y bueno, y terminamos hablando de los CDs que antes se esquivaban radares. Ahora, bueno, si quieren hacer la prueba, después nos cuentan. Si llega la multa es porque ya no funciona. Claro. Son las 10:23. Te apunto, Rodri, en este bloque que vamos extendiendo, la Sí. situación de cierre de aeropuerto. Tenétela ahí a mano. Nica, sabés que hoy en el bloque de audios tenemos una agenda de entrevistas bastante abultada y contundente, si todo va como está previsto, pero si tenemos tiempo para compartir las noticias en audios, hoy tenés que volver a hablar tano o portugués. Lo dejo a tu criterio, Nica, por lo que está pasando en Brasil. Te lo voy adelantando como para que te prepares. ¿Te imaginás por dónde viene la mano? Sí, No? por el lado del fútbol. Por el lado del fútbol. El nuevo técnico de la selección de Brasil, vos lo comentaste el lunes, Sí. ha hablado el hombre, habló públicamente. Ajá. Se refirió a lo que implica dirigir Brasil. Así es. Y como, bueno, habla en otra lengua, pero es una lengua que le entendemos bastante claro, igual, bueno, habla bien español, ¿no? Él es técnico del Real Madrid en la actualidad. Sí, Bueno, te lo apunto como audio y ahí lo vamos desarrollando. dale. A partir del 1 de septiembre va a estar cerrado el aeropuerto de Río Gallegos. Así de simple, esa es la noticia. Desde el 1 de septiembre y durante 3 meses el aeropuerto va a estar cerrado porque van a hacer obras de rehabilitación y mejora integral en la pista principal, en la zona que se conoce comúnmente como zona de área libre. Esto es ya es comunicación confirmada. Todos los vuelos comerciales y todos los charters que normalmente operan desde y hacia la capital de Santa Cruz, que van a ser derivados al Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola, es decir, a Calafate, y entonces obviamente esto va a generar una reprogramación logística para las aerolíneas, los operadores y también para todos los pasajeros. Qué trastorno. 3 meses 3 sin meses. aeropuerto, es mucho, ¿no? Es mucho porque quien saque pasaje lo va a tener que hacer por vía irse hasta Calafate, ¿no? Claro, exactamente. Y la pregunta es, digamos, ¿qué pasa? Digamos, ¿quién, o sea, digamos, hay alguna forma de hoy estoy muy mal con las palabras, ¿no? De Pero cobertura digo, del... de cobertura, ¿hay una cobertura, una forma de hacer que esto, de que los gastos no sean tan importantes para el pasajero? Porque digo, sumarle el gasto del traslado a Calafate del y remigo, vuelta, taxi al aeropuerto. Es caro, ¿eh? es caro y además implica Porque tiempo. te cobran tarifas de turista, literalmente. Claro. Yo no sé, creo que el colectivo no pasa, el colectivo que va de Gallegos línea, a Calafate. sí, no pasa por el aeropuerto. No. No. Antes se estilaba que los colectivos que venían, si venía algún pasajero que iba para el aeropuerto, entraba el colectivo al aeropuerto. Claro. Ahora hace mucho, ¿no? Sí, hace mucho tiempo. A mí Sí. no me tocó viajar desde el aeropuerto de Calafate, pero sí ya están advertidos. Entonces, desde septiembre, conozco gente que, por ejemplo, ya sacó su pasaje porque se va a ver a Oasis hacia Sí. fin de año. Entonces, esa gente que sacó el pasaje, bueno, tiene que ir previendo que el aeropuerto estará cerrado 3 meses. y que el vuelo saldrá desde Calafate con estos costos que ustedes dicen, ¿no? Ujú. Aún, viste, cuando decís, che, me llevo un conocido, un amigo, etcétera, bueno, en tal caso se paga nafta, Sí. que es oneroso también, pero es un gasto extra a considerar. Y a la vuelta igual. Porque Claro. a la vuelta, si no tenés la posibilidad que te vayan a buscar, te tenés que venir en colectivo. Claro. O a dedo, en su defecto. No, te lo regalo. Es cierto, hacía bastante que no se le hacía mantenimiento a la pista de rodaje principal del aeropuerto. Valga la redundancia que el aeropuerto de Río Gallegos, que era aeropuerto internacional, creo que ahora le han bajado la categoría, no es más internacional, pero se lo siguen nombrando como tal. Norberto Fernández, piloto civil Norberto Fernández, es uno de los aeropuertos más largos en su traza del país. Después de, mirá lo que estoy diciendo, después de Seiza, me parece que está en segundo o en tercer lugar el aeropuerto de Río Gallegos, en cuanto al largo de pista. Desde Mirá vos qué septiembre dato ese. entonces. Mirá qué dato Sí, ese. de hace muchos años. Debe ser más larga que la de Aeroparque seguro. Sí, sí. La de Aeroparque se quedó corta. Sí. Sí.
¿Desde qué fecha entonces, Rodri? ¿Decías? Desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre, el aeropuerto de Río Gallegos va a estar cerrado, quiero decir, así que atención, digo, si tenías programado algún viaje, si tenías pensado por esas fechas viajar, ya sea por esparcimiento, por temas de salud, tenés que saber que vas a tener que trasladarte sí o sí a Calafate, vas a tener que tomarte un colectivo o un remis si está dentro de tus posibilidades, o un Uber o un taxi o lo que sea, pero te cuento, ya de antemano te contamos que a partir del 1 de septiembre, entonces el aeropuerto de la capital santacruceña cierra sus puertas por refacciones. Brian, no afecta esto a Brian. ¿Por qué razón? El comandante, no sé, va a tener que sacar su... Y los viajes de negocios que los tenía vi- programados. Los viajes de negocios, sí, sí, su avión. sí. Sí, tenía en business además. Claro, ¿viste? Bueno, claro, sí, pero sí. bueno, ya El verá. ejecutivo, ¿viste? Ejecutivo. El charter. Exactamente, sí. El charter de Brian. Allí Brian, escuchando atentamente las cosas que decimos él a diario, voy a empezar a hacer el rol de abogado defensor. Y Brian dice, no, deja, yo me defiendo solo. No digas nada, me defiendo acá con los audios. Bueno, allí Brian tiene listo para poner al aire este audio. El primero de una serie. El 20 de octubre del año pasado, allí en Montevideo, en la víspera de la elección que llevaría de nuevo al gobierno al Frente Amplio, el Pepe Mujica, fallecido ayer por la tarde, tomó la palabra. La multitud lo escuchó muy atentamente, sus compañeros de partido sabían que iba a decir algo definitorio, decisivo, importante. Las cámaras de televisión que iban tomando la audiencia empezaban a mostrar que la gente lloraba, lagrimeaba. Muchas mujeres lloraban porque el Pepe en 7 minutos dijo muchas cosas. Nosotros compartimos el primer minuto y medio de aquella despedida. Es la primera vez en los últimos 40 años que no participo en una campaña electoral echando el resto. Y lo hago porque estoy peleando con la muerte. Porque estoy al final del partido, absolutamente convencido y consciente. Pero tenía que venir hoy acá, por lo que simbolizan ustedes, porque tengo fresco en mi retina la primera mateada con 20 y pico en La Teja hace 40 años. Y ahora me encuentro con una multitud. Entonces, soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Y hoy están ustedes. Está Yamandú, está Pacha, hay miles. Y otros que esperan, y otros brazos jóvenes, porque la lucha continúa por un mundo mejor. Y he gastado mi juventud, mi vida, junto con mi compañera, que estoy vivo por ella y por esa otra mujer que es mi doctora, si no me hubiera ido. Y tengo... Allí un fragmento de las palabras finales de el Pepe Mujica. Esto fue el 20 de octubre del año pasado. Finalmente ayer, martes 13 de mayo de 2025, falleció el Pepe. Me doy una vuelta por los diarios de Uruguay,
como para ver cómo lo cuentan allí, y está bueno contar también cómo, nosotros decimos diarios nacionales y son diarios porteños, ¿no? Claro. Porteños En céntricos. este caso serían La República y El País, ¿no? De Montevideo. Acá tengo justo delante mío El País. Muere Mujica, el último líder de la izquierda, 1935-2025. Una foto de portada que cubre casi todo el ancho y largo de la página, y es el Pepe con una boina allí en su casa. Vamos a hablar de la casa del Pepe hoy, a través del testimonio de un ribayeguense que llegó allí en febrero último. Un ribayeguense que dijo: tengo que llegar a ver al Pepe Mujica. Se puso eso en la cabeza y salió. Vamos a compartir el audio en un rato. Otro diario de Uruguay, La Diaria, es como cuando pasa una muerte de veras importante aquí en Argentina, que es a tapa completa, con muy poco texto y una foto emblemática. Es una foto de perfil de Mujica y el título simplemente dice: una huella imborrable, José Mujica, 1935-2025. Tomo también la tapa del Telégrafo. Uruguay despide al expresidente José Mujica, en una foto también con boina. Vos decías, Nica, hacíamos las primeras consideraciones hace un rato junto a Rodri, por cómo había titulado Infobae, ¿no? En este caso Infobae, vale decir, es el sitio de noticias más visitado de Argentina, ¿no? Es el líder de noticias de web, es decir, un nativo digital de aquí de la Argentina. Estamos por establecer una comunicación telefónica, pero llego a comentar la tapa de Clarín, parte superior de la portada: murió Pepe Mujica, el tupamaro que llegó a presidente. Respetado por todas las tendencias políticas de Uruguay por su humildad y carisma, tenía 89 años y fue víctima de un cáncer. Integró la guerrilla en los 70, sufrió la cárcel, pero amnistiado en la vuelta de la democracia, fue uno de los líderes del Frente Amplio y presidió el país entre 2010 y 2015. Sí, de hecho, Yamandú Orsi, que es el actual presidente de Uruguay, forma parte del movimiento popular de Pepe Mujica también. Es decir, Sí. O sea, en realidad es un apadrinado del expresidente Pepe Mujica. Sí, un pupilo. O sea, ¿verdad? digo, no es que, digamos, si bien Pepe tenía 89 años, es decir, ya era una persona, un adulto mayor, igualmente seguía siendo un referente político importante en Uruguay, y cada vez que hablaba se lo escuchaba. Y un dato no menor es que cuando él anuncia su enfermedad, dice: bueno, no voy a dar más entrevistas, no voy a hablar con más nadie. Pero bueno, se ve que le pudo más su temple, su forma de ser, porque siguió haciéndolo a pesar de todo, a pesar de estar mal, a pesar de estar retirado de la política, siguió dando entrevistas, siguió recibiendo gente en la chacra. Ese era Pepe Mujica también, ese era Pepe Mujica. Tenemos una conversación telefónica con el Uruguay, la presentamos. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Antonio Ladra es un periodista y escritor uruguayo de extensa trayectoria, oriundo de la ciudad de Montevideo. Tiene la gentileza de atendernos. Buen día, Antonio. Aquí en Río Gallegos, al sur de la Argentina, los saludamos desde el programa Arriba el Día. ¿Nos escucha bien? Perfecto, bueno, un saludo para todos ustedes, un fuerte abrazo. Efectivamente estoy acá en Montevideo. Ahora estoy viendo acá en la televisión los a nivel mundial, y en todos ellos es